Fórmula presenta Síntesis 360 grados, espacio informativo y de análisis en temas de actualidad en la agenda global, bajo la conducción de Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Antonio Quintero en representación del titular de este espacio, Héctor Muñoz. Hoy es martes 6 de marzo, son las 8 de la mañana en punto. Estamos transmitiendo en vivo desde Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, a través de Radio Fórmula. Este es su programa Síntesis 360 grados. Le recordamos que puede sintonizarnos por el 88.7 FM y en el 1230 AM en Culiacán, Sinaloa, y desde Mazatlán, Sinaloa, desde el bello puerto, puede sintonizarnos en el 91.3 FM y en el 1470 de AM, o desde todo el mundo por www.radioformula.com. Le recuerdo nuevamente, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con teléfonos en cabina 750-7895 y 750-7716. Llámenos. Esta mañana me acompañan Tania Muñoz y Karina Bañuelos en estos micrófonos. Buenos días, Tania. Buenos días, Antonio. Buenos días, Karina. Amable público que nos acompañan como todos los días en Síntesis 360 grados. Ánimo, es martes. Buenos días, Karina. Sí, buenos días, Antonio. Ya estamos el martes. Muy bien, también saludamos a Lolita y Anita Aguilar en los controles. Mi nombre es Antonio Quintero. Mándenos sus comentarios a mi Twitter, @QuinteroAntonio, o a mi correo electrónico, quinteroantonio@hotmail.com. Bien, vamos con nuestro resumen de noticias en los primeros 15 minutos de este programa, para que conozca lo más relevante de lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Iniciamos, vamos al minuto de la BBC de Londres en Síntesis 360 grados. Irán sugirió que permitirá el acceso de los inspectores nucleares de Naciones Unidas al complejo militar en el que se cree se está desarrollando una bomba atómica. La propuesta surge un día después de la reunión en la que Estados Unidos e Israel dejarán abierta la posibilidad de una ofensiva militar contra Teherán. Las primarias republicanas viven una jornada crucial en la que se podría definir al candidato para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mitt Romney llega con una leve ventaja sobre Rick Santorum al llamado Supermartes, en el que 10 estados votan por el rival de Barack Obama. Naciones Unidas anunció que se cumplió con uno de los llamados objetivos del milenio, reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a agua potable. El organismo alertó, sin embargo, que unas 800 millones de personas todavía consumen agua sucia, principalmente en el África subsahariana. Este martes se inicia el Salón Internacional del Automóvil en Ginebra con la presentación de 140 nuevos modelos. El evento busca impulsar las ventas en el mercado automotor en Europa, uno de los sectores más golpeados por la crisis financiera. Bien, pues vamos a los índices financieros, los índices bursátiles, las bolsas. Muy bien, el Nasdaq en Nueva York a la baja, menos 0.86%. El Dow Jones, el principal índice bursátil en Estados Unidos, a la baja ligeramente, 0.09%. El Standard & Poor's 500, menos 0.39%. El índice de precios y cotizaciones de México, también en negativo, menos 0.45%. El DAX alemán, menos 0.79%. El índice Nikkei en Japón, menos 0.80%. El CAC francés, también en negativo, menos 0.39%. El IBEX español, con una caída también importante, menos 1.28 en negativo. En Gran Bretaña el FTSE 100 también en negativo, menos 0.61%. Bien, vamos a la información de las divisas con mi compañera Karina Bañuelos. Así es, Antonio, gracias.
La información de las divisas. El dólar en ventanilla se compra en 12.43 y se vende en 12.93. El dólar spot se compra en 12.73 y se vende en 12.76. El euro a la compra se registró en 16.71 y se vende en 17.20. Mientras las UDIs se registraron en 4.760. La mezcla mexicana de petróleo en 115.19 dólares por barril. En la información de la Agrobolsa de Chicago, los precios de los granos son los siguientes. Maíz, 3.351 pesos por tonelada. Trigo, 3.134 pesos por tonelada. Arroz, 3.972 pesos por tonelada. Frijol soya, 6.193 pesos por tonelada, mientras el sorgo se registró en 3.016 pesos por tonelada. Esto fue la información de la Agrobolsa de Chicago y las divisas. Volvemos con Antonio Quintero. Muchas gracias, Karina. Bien, pues continuando con más información, mi compañera Tania Muñoz le dará a conocer usted los encabezados locales, así como el santoral, el pronóstico del tiempo de nuestra ciudad. Sí, así es, Antonio. En el santoral, pues hoy festejamos a los que tienen por nombre Olegario, Coleta, Humberto y Elena. Y asimismo saludamos a los amigos del Facebook del doctor Héctor Muñoz. Quienes cumplen años hoy son Jesús Dionisio Rivera Barraza, Jorge Ramón Ibarra Castañeda, Lupita Servín, Monino Hernández López y Norma Medina. A todos ellos pues les deseamos un muy feliz cumpleaños y que la pasen muy bien. Y continuamos con la información de la síntesis. En el pronóstico de la temperatura, en máxima tenemos a 32 grados centígrados y en la mínima tenemos a 11 grados centígrados. Mayormente va a estar el día soleado. En los deportes, era obligatorio ganar, aseguró Cuauhtémoc Blanco. Señaló que fue un triunfo muy sufrido de Dorados ante Celaya. Asimismo, les recordamos a nuestra audiencia que sigan por Facebook al doctor Héctor Muñoz y búsquenlo como Héctor Muñoz y en su Twitter en @JHéctorMuñoz. Continuamos con los encabezados locales. En el periódico El Debate, reinician eje federalismo después de casi 2 años paralizados, continuarán con las obras. El procurador justifica el desmantelar las partidas ministeriales por estrategia, revela que se requieren al menos 22 policías para cubrir las plazas. Fuentes Milán, detenido por extorsión. En el periódico El Noroeste, arrestan por extorsión a exfuncionario de Jesús Aguilar Padilla. Informa Procuraduría General de Justicia que Ricardo Fuentes Milán, cuando era funcionario de la administración de Aguilar Padilla, pidió dinero para arreglar papeles de un vehículo que entró al país de manera ilegal y sustrajo autopartes de un depósito oficial. Falla gobierno mexicano en proteger a periodistas. El Comité para la Protección de Periodistas, uno de los organismos de mayor prestigio internacional, acusó aquí al gobierno mexicano de fallar en garantizar la libertad de prensa. Van por peces gordos. El jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo Yamuni, consideró como paso importante la primera detención de un exfuncionario acusado por la administración del gobernador Mario López Valdés. Periódico El Sol de Sinaloa, detienen a exdirector de Fiscalización Estatal. Escuelas rurales se quedan sin alumnos a causa de la inseguridad, asegura L. Sarabia. Textileras sinaloenses esperan aumentar la confección de uniformes escolares este 2012. Continuamos con más información. Bien, continuamos con los encabezados nacionales. Periódico Reforma, revive PRI Juanitas. Entre los que se beneficiaron de la jugada está Raúl Cervantes, director jurídico del PRI, y el general de brigada Raúl Macías Sandoval. Deja SCT a la Corte el caso Telmex TV. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó que la Suprema Corte atraiga y resuelva en definitiva el litigio de Telmex para que se le permita prestar servicios de televisión por paga. Milenio destaca en su cabezal: Peña ofrece a Estados Unidos mejor combate a la narcoviolencia.
Al entrevistarse con el número 2 de la Casa Blanca, el priista afirma que la discusión no se centra en si debe o no continuar la lucha, sino en cómo lograr resultados más eficaces. También el combate al narcotráfico es postura del partido, señaló Enrique Peña Nieto. Bancos y bolsas abusan de inversionistas, así lo destaca la Comisión Nacional de Bolsa y Valores. Las políticas y condiciones en los servicios de inversión están entre las peores del mundo. Prevalece la información incompleta y el cobro de comisiones poco claras. Periódico El Universal. Ofrecen a Estados Unidos seguir combate al crimen. Los aspirantes presidenciales del PRD, PRI y PAN se comprometieron ayer ante el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a mantener la lucha contra las bandas del crimen organizado. Los 3 precandidatos recibidos por Biden en orden alfabético coincidieron en que el gobierno estadounidense respetará el resultado del 1 de julio y trabajará con el ganador. Define IFE y SAT fiscalización de campañas. El IFE y el SAT suscribieron ayer un convenio para intercambiar información respecto a los recursos que recibirán y ejercerán partidos y candidatos en el proceso electoral. Periódico La Jornada. Se libra en México una guerra sucia, así lo señala la ONU. Funcionarios implicados, migrantes y mujeres entre víctimas de la lucha antinarco, militares y recurren a levantones, torturas y otros tratos degradantes e inhumanos. Slim, el más rico del mundo, dice el índice Bloomberg, acumula una fortuna de 68.500 millones de dólares. Periódico 24 horas. Todos ofrecieron cooperar, así lo señaló Biden. Joe Biden fue parco en cuanto a su opinión sobre los precandidatos a la presidencia de México. Luego de reunirse con ellos, señaló que más bien los 3 comparten la visión de mantener una relación cercana de cooperación y Washington. Bien, vamos a un corte, continuamos en Síntesis 360 grados. Bien, continuamos con su programa de radio noticioso Síntesis 360 grados por Radio Fórmula. Bien, continuando con la síntesis nacional, el periódico deportivo Esto destaca: decorado con el logotipo de Londres 2012 en rosa y azul. Este lunes se dio a conocer a The Albert, el esférico con el que se jugarán los encuentros de fútbol en los Juegos Olímpicos Londres 2012. El balón fue presentado en Coventry, una de las subsedes del torneo. Bien, continuamos con la información financiera de los principales periódicos especializados con mi compañera Karina Bañuelos. El bancario y de valores limita a bancos para financiar estados y municipios. Estos topes evitarán un sobreendeudamiento en las entidades federativas. Salida de Grecia de Eurozona sería un desastre, afirma Barroso. Nos veríamos obligados a aumentar las ayudas concedidas a otros países de la zona euro si Grecia acabara saliendo de la zona, aseguró el funcionario. Merkel llama a confiar más en el G20 contra proteccionismos. Tenemos que poder confiar en el otro. Tenemos que ser capaces de confiar en condiciones para un marco de trabajo justo, afirmó la canciller alemana. Gobierno federal emite bonos a 30 años. Su tasa de interés es la tasa más baja en toda la historia para un instrumento de su especie. El Economista. Empresas de Slim perdieron 7.3% de su valor de mercado. Esto debido a que se depreció el peso. Malas prácticas de casas de bolsas. Preocupa a la Comisión Nacional de Bolsa de Valores. Están en proceso 2 sanciones. México consolida alianzas del Pacífico. México, por lo tanto, anuncia visas de negocios para Colombia, Perú y Chile. Estas fueron las noticias de los periódicos financieros. Vamos con nuestra compañera Tania Muñoz. Gracias, Karina. Continuamos con los encabezados internacionales. En el periódico The New York Times de Estados Unidos, detienen a 550 opositores en Rusia. Los inconformes tildan de farsa la victoria de Vladimir Putin en los comicios presidenciales. En otro apartado, el senador estadounidense John McCain pide realizar ataques aéreos en Siria. El régimen de Assad acepta recibir a Kofi Annan.
Periódico El País de España, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ha anunciado esta mañana el inminente cierre de la embajada española en Siria. El presidente electo ruso, Vladimir Putin, ha admitido que hubo irregularidades en los comicios presidenciales celebrados el domingo. Putin ha prometido reiteradamente que estas serán investigadas. Periódico The Wall Street de Estados Unidos, sigue tensión entre Estados Unidos e Israel por Irán. Siempre les guardaremos las espaldas, aseguró el presidente estadounidense Barack Obama al primer ministro Benjamin Netanyahu. Periódico The Guardian de Londres, Comisión Europea acusa a España de desviación grave. Mariano Rajoy fila objetivo de déficit de 5.8% en lugar del 4.4% acordado. Cumbre del G8 se trasladó de Chicago a Camp David por seguridad a las protestas. Asimismo, les recordamos a nuestra audiencia que pueden sintonizarnos por internet a través del www.radioformula.com.mx. En el apartado de estaciones musicales, selecciona la frecuencia que desee. En Culiacán estamos en primer cadena en el 1230 AM y en el 88.7 FM, y por Mazatlán en primer cadena en 1470 AM y en el 91.3 FM. Hasta aquí con la información, continuamos con mis compañeros Antonio y Karina. Bien, continuamos con la información. Vamos al segmento de Naciones Unidas, Radio ONU en síntesis 360 grados por Radio Fórmula. Michelle Bachelet llamó este viernes a los líderes del mundo a comprometerse con mayor firmeza a aumentar la participación de las mujeres en política. La directora ejecutiva de ONU Mujeres los animó a utilizar para ello mecanismos especiales como las leyes de cuotas, por medio de las cuales se dispone un porcentaje mínimo de los altos cargos públicos que deben ser ejercidos por mujeres. Este fue el tema de una conferencia de prensa conjunta con la Unión Interparlamentaria, IPU, celebrada en Nueva York, para dar a conocer los datos del último informe en este campo. De los 59 países que celebraron elecciones en 2011, 17 tenían cuotas legisladas. En esas naciones las mujeres lograron el 27% de los asientos parlamentarios, en comparación con el 16% en los países sin cuotas, especificó Bachelet. En los cargos para el Congreso, los países mejor posicionados fueron los nórdicos y los del continente americano, mientras que al otro lado del espectro se ubicaron las naciones árabes. El número de mujeres elegidas como jefas de Estado aumentó de 8 en 2005, cuando empezó a medirse esa participación, a 17 en 2012. El estudio de la IPU también indica que el porcentaje de mujeres ministras se incrementó en ese mismo periodo de 14,5% a 16,7%. En ese sentido, Bachelet subrayó la importancia de la participación de la mujer en política para el fortalecimiento de la democracia. Es bueno celebrar debates públicos acerca del derecho de la mujer a formar parte del gobierno y ocupar cargos públicos, porque la democracia se hace más fuerte con la participación igualitaria de las mujeres. La democracia no se sirve solamente del derecho a votar, sino también a ser elegido y a tener la oportunidad de ser elegido, enfatizó la alta funcionaria de la ONU. Por último, Michelle Bachelet dijo que ONU Mujeres pondrá énfasis especial durante 2012 en esta área, para lo cual apoyará a los países que aumenten el número de mujeres en altos cargos públicos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, continuamos con la información. Bueno, hay dos temas que destacan en la agenda de medios el día de hoy. Una, pues, un tema nacional que tiene que ver, pues, con la visita internacional, pero pues que tiene que ver con la visita de Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, a este país, que se entrevistó tanto con Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Destacar pues que este ejercicio es la primera vez que sucede, en el sentido de que un vicepresidente de nuestro socio comercial más importante visita el país con el propósito pues de conocer de cerca pues las posturas con respecto, se habla y se especula del tema de seguridad y del tema de migración.
No hubo más información más allá en cuanto a los detalles de las pláticas que tuvieron los tres prácticamente candidatos a la presidencia: Josefina Vázquez Mota por el PAN, Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Progresista, en el cual se ubican y alinean el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y Enrique Peña Nieto del PRI Verde Ecologista. Quien no fue invitado fue Cuadri del PANAL. Seguramente el tema de agenda y de las posibilidades, de las bajas posibilidades que tiene Cuadri de ganar esta elección, pues no fue requerido. Se habla que esta reunión fue organizada por el embajador Anthony Wayne. Se siente, parece ser, pues en el ambiente cierta situación extraña el saber pues que un vicepresidente de Estados Unidos venga pues a de alguna manera ya de manera tan clara y pública pues a conocer las posturas de quienes pudieran potencialmente encabezar la posición más importante en el país. Bien, continuamos en Síntesis 360 grados, vamos a un corte, síganos en Radio Fórmula. Bien, continuamos en su programa Síntesis 360 grados por Radio Fórmula. Recuerde, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por las frecuencias de Radio Fórmula en Culiacán y en Mazatlán. Asimismo, le recordamos que diariamente lea la columna En los pasillos de la política, publicada por el doctor Héctor Muñoz en su sitio web www.hectormuñoz.com.mx y entérese de los trascendidos de la política local y nacional. Bien, esta mañana nos acompaña Jaime Cabrera Cortés, un amigo nuestro de este programa de radio, un economista prestigiado que pues para un poco conocerle más, para que lo conozca más, amable radio escucha, pues es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una maestría en Economía por la University of Arizona, es diplomado en Políticas Públicas por la Universidad de Riverside. Ha sido presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, secretario de organización de la Asociación de Colegio de Profesionales de Culiacán. Asimismo, en estos momentos es presidente de la Junta de Honor de la Asociación de Colegios de Profesionales de Culiacán. En el sector público ha sido jefe de Departamento de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Sinaloa. Ha sido coordinador de asesores del alcalde de Culiacán. Y en el sector privado ha sido director ejecutivo de Galvo, director de Financiera Culiacán. Buenos días, Jaime, bienvenido a tu programa. Buenos días, Antonio, buenos días a todos tus colaboradores, buenos días a tu amable auditorio. Pues muy bien, Jaime, pues gracias por tu presencia esta mañana en estos micrófonos y bueno, pues entrando en materia y sobre todo pues en tu expertise, que es el tema económico. ¿Cómo es la situación financiera en el mundo? ¿Qué ves en Europa? ¿Crees que haya solución al tema? Yéndonos ya de cuajo al tema, ¿no? No, solución tiene que haber, ahí sí como decimos los economistas, en el corto o en el largo plazo. En el corto plazo no le veo por dónde vaya a redirigirse la economía en Europa, sobre todo en Europa occidental, la Europa que depende más y que está más influenciada por el mercado. Hace poco escuchaba a un politólogo español que decía, y así con esta frase, gracias a Dios que a nosotros nos dejaron poner presidente, a Rajoy, porque en Italia y en Grecia lo pusieron los mercados pusieron presidente. Entonces esa es la tendencia, y si Rajoy no lo hace bien, España también va a caer. Que no está dando resultados en lo inmediato, Rajoy, cabe decirlo. Es que es como para curar una herida tienes que echarle alcohol o echarle algo que le va a doler, y Rajoy está tomando esas decisiones. Ayer de hecho también leía a Rajoy, lo leía en su Twitter, donde decía: España es un país solvente, España es un país serio, vamos a cumplir con nuestros compromisos. Recuerdo y le enlazo con una frase de Barack Obama cuando le quitaron la calificación de AAA, no sé si recuerdas. Sí, así es. Finales del año pasado. Y dice, Estados Unidos siempre será un país AAA,
y siempre ha sido y siempre será un país de AAA. Bueno, las dos son frases de políticos, los mercados no funcionan con eso, tienen que dar resultados. Aunque cabe destacar que los políticos también le tienen que mandar mensajes de certidumbre a los mercados. Sí. El tema de los mercados es un tema muy subjetivo, obviamente. Hay veces que pues se conoce pues el tema de que hay una lógica detrás de las variables del mercado. Sin embargo, a veces esa lógica que se presupone no es tal, Jaime. Los mercados son muy fríos. ¿Son fríos? ¿Son fríos o son caprichosos? Son fríos y caprichosos. Son las dos cosas. Porque las lecturas que hacen de las acciones, obviamente las toman humanos las decisiones. Y en base a percepciones toman decisiones. Pero cuando, por ejemplo, Rajoy, España es un país serio, siempre ha sido un país estable y siempre lo va a ser. Pues tú dices, oye, pero tu deuda pública no tiene nada que ver con eso, ni es un país estable, ni es un país serio, ni nada, tienes que hacer... Fiscalmente no lo fue, ¿no? No, eres serio. Y Estados Unidos siempre ha sido un país AAA y siempre lo va a ser. No, pero eso no te dice, porque los mercados te bajaron la calificación, tu deuda es 2 veces tu Producto Interno, entonces no eres serio. Bueno, cuando empieces a hacer esas modificaciones, entonces sí, yo creo que los políticos tienen, una de sus responsabilidades es ser promotores de la estabilidad, de la certidumbre, y el mensaje es casi su único instrumento de comunicación, sobre el mensaje personal de ellos. Pero los mercados funcionan aparte del mensaje, funcionan con las variables económicas, matemáticas. Si tú no tienes no tienes estabilidad financiera, si no tienes estabilidad fiscal o equilibrio fiscal, en términos más correctos, el mercado te califica y el mercado te dice, y como dices tú, es caprichoso, porque a lo mejor al mismo nivel de deuda, países diferentes se toman decisiones diferentes. Oye, Jaime, ahora que hablas de las calificaciones, el tema de las calificadoras, recordamos que pues, ha estado en el ojo del huracán el tema, las calificadoras Fitch Rating, todas las que existen, ¿no? Estas dicen, pues tienen el dedo flamígero, ¿no? Tú sí, tú no, o el dedo del emperador hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Recordemos que parte pues de esta burbuja inmobiliaria pues tuvo que ver de alguna manera el tema de la calificación por parte de estas instituciones, no son financieras necesariamente, pero que de alguna manera pues sí determinan el comportamiento del mercado. Recordemos que el tema de estas famosas inversiones subprime venían bien calificadas por estos organismos. ¿Cuál es tu opinión de las calificadoras? Sí, yo vuelvo al principio básico de eso. Las calificadoras al final del día toman decisiones con humanos y los humanos tienen intereses. Y cuando no existen los equilibrios del Estado y los entes privados, las decisiones a veces son malas. Y las calificadoras son parte de aquellos grupos que tenían intereses en el sector inmobiliario, pero no directamente en la construcción, en el otorgamiento de créditos al público en general. Y tienes razón tú, tomaron decisiones en base a los resultados que presentaban los bancos, las entidades crediticias. Cuando se dieron cuenta, ya les habían metido un gol. ¿Y qué opinas tú de la regulación? Yo creo que sí debe ser regulado por el Estado. Las calificadoras deben de tener ciertos parámetros para regularse, pero al fin y al cabo el Estado no debe de incidir o no debe de meterse en cómo se califica a sí mismo y cómo calificar el entorno del mercado. Pues es una eterna dicotomía, ¿no? La participación o no la participación del Estado. Decimos, queremos libre mercado, pero cuando lo dejamos demasiado suelto suceden estas cosas. No queremos o queremos estatización de la economía, y bueno, también resulta en un exceso porque pues no se genera una perversión pues también de los movimientos del mercado. ¿Y cómo ves tú el tema allá en México? ¿Cómo nos va a impactar este escenario mundial complejo que proviene fundamentalmente de Europa? Tan nos va a impactar
que México ha estado muy cauteloso en la colocación de deuda, porque esa es principalmente una de las variables que se toman en cuenta para ello. No sé si te acuerdas, a finales del año pasado salió una colocación de deuda de Pemex para comprar acciones de Repsol. Así es. Fue una salida que comentadísima, que por qué se metía al mercado a colocar deuda en un ambiente de tanta incertidumbre. Creo que va a impactar, y va a impactar en la generación de infraestructura, en la generación de mayores presupuestos para pobreza, etcétera, porque al final del día todo lo que se invierte tiene un origen. El público tiene que estar ahorrando, el principio básico de economía, tiene que estar ahorrando el público para que haya ahorro e inversión, y la inversión es a través del crédito. Los gobiernos y las empresas trabajan mayormente a través del crédito, y si el crédito está viciado a nivel mundial, va a impactar. Karina, tienes una pregunta aquí para Jaime. Sí, así es, maestro Jaime. Mire, por ejemplo, se ha traído mucho y llevado lo de las reformas estructurales, ¿no? Lo que es energético, fiscal, laboral. ¿Usted cree que México no crece debido a estas reformas? Bien, nos está mandando un corte, rápidamente, porque el tema es larga la respuesta, pero danos una introducción, Jaime, y terminando tu breve introducción, vamos al corte finalmente. Continuamos en Síntesis 360 grados. Bien, continuamos en Síntesis 360 grados, estamos platicando con Jaime Cabrera Cortés, economista. Tania, tienes una pregunta para Jaime. Sí, así es. Tengo aquí una pregunta de los tuiteros y los facebookeros que pues andan muy inquietos. ¿En qué sectores consideras, esta pregunta es en el ámbito local, ¿en qué sectores consideras que es necesario trabajar para atraer la inversión extranjera a nuestro estado? El más importante de explotar, no ha sido suficientemente explotado, es el turismo. Uh-huh. Sinaloa tiene una riqueza agrícola muy importante, pero nos hemos detenido en esa parte. Yo estoy con los que dicen que hay que llevar la producción agrícola a una segunda fase, que es la transformación para alimentos procesados, etcétera, etcétera. Pero no tenemos, en eso podemos competir, y tendríamos que competir con muchos en el mundo, en México y en el mundo. Pero el turismo no, el turismo es único por regiones. China, Estados Unidos, Europa no tiene las riquezas turísticas que tenemos nosotros, no porque sean mejores o peores, porque no las tienen, porque están aquí. Entonces, con eso podemos competir, con eso debemos de competir. Nosotros vemos países como, para poner el ejemplo clásico en el mundo, Dubái. Dubái no es nada, todo lo están construyendo nuevo, están construyendo islas, están construyendo edificios, están construyendo todo a partir de nada. Nosotros tenemos ya, y es un sector donde somos competitivos en recursos naturales. No somos competitivos porque no se le ha invertido. Yo veo con mucho, así románticamente, con tristeza, que la secretaria de Turismo en el estado le está faltando contacto con los empresarios del sector turismo. O sea, ellos son los principales que se quejan. Entonces creo que por ahí hay una beta de qué explotar. Creo que hay buena intención del gobierno del estado, creo que tienen las ganas de hacerlo, pero no han hecho, y no es de este gobierno, es de hace mucho tiempo. Karina, te quedaste con una pregunta en el segmento anterior. Sí, estábamos con las preguntas que si usted cree que afectan las reformas estructurales de fiscal, laboral a México, que si no crece por este tipo de reformas que no se han llevado o no se han hecho. Yo hace un tiempo escribí un artículo para el Colegio de Economistas de nuestro amigo Sergio Redondo, donde decía, sí afectan. En economía hay un sector que dice, necesario pero no indispensable. Sin esas reformas, México puede crecer. Y ponía el ejemplo del turismo. En turismo, México no solamente no ha crecido a nivel mundial, sino ha decrecido en su participación porcentual de turistas. Y ahí hay muchísimo dinero, si podemos decir, muchísimos empleos que podemos generar. Está la ley antimonopolios, ya está la ley, el Congreso ya la aprobó. No hay un reglamento que le corresponde al gobierno, no tiene que pasar por el Congreso. Y ahí hay
Ahí hay competitividad y ahí hay generación de empleos. Y así mencionaba varias. El IMSS tiene toda una estructura que reformar que no tiene que pasar por el Congreso. Las reformas estructurales llevadas, traídas desde el 97, harían que esto creciera a lo mejor más rápido, que se generara. Pero en el Inter, como España, lo que hablamos hace rato, va a haber un dolor en la cicatriz, en la herida. Se pueden ir llevando las otras, invertir en turismo, en educación. Se prometió que se iba a invertir más del 3% del PIB en ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo menos del 1% en ciencia y tecnología. Como educación en general invertimos mucho, o gastamos mucho, dijéramos. El problema es que no hay investigación ni implementación tecnológica. Somos el país de las 4 economías más grandes de América Latina, el que menos patentes registra. Entonces, si con eso no ocupamos ninguna reforma estructural, darle un empujoncito a esas 4 variables y vamos a tener un crecimiento decente, entre comillas. Bien, pues hace unos momentos y fuera del aire y pues más allá del tema económico, más bien en el tema internacional, en el geopolítico, pues surgía aquí el tema de la elección reciente este fin de semana en Rusia, en medio pues de acusaciones de irregularidades en los comicios electorales. Me comentaba aquí Jaime pues que la llegada de Putin nuevamente a la presidencia rusa pues era una derrota a la democracia. ¿Cuál es tu postura pues ya más amplia, hablándolo aquí al aire? Es eso, Antonio, es una derrota a la democracia y una derrota asumida y aceptada por Occidente. Nosotros vemos que si tenemos el día de ayer al vicepresidente de Estados Unidos en México echándole un ojo cómo están los vecinos, qué es lo que van a hacer, y no ha dicho nada sobre la elección de Rusia, ni bueno ni malo, porque saben que es malo, pero no van a poner y no le van a mandar a observadores ni a nadie. No se metan con nosotros. Bueno, recordemos, obviamente, Vladimir Putin, pues por su formación proviene de los esquemas de inteligencia de la antigua Unión Soviética, y esa formación y esa información pues le ha permitido a escalar importantes peldaños y llegar a la cumbre en el Kremlin. Ahí él sí usa la famosa frase, información es poder, la ha usado de hace mucho y la sigue usando. La lleva al pie de la letra. Recordemos también pues que Rusia tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, y difícilmente los que están en esos asientos, que son los chinos, que son los ingleses, los norteamericanos, Francia, está obviamente Rusia, difícilmente se cuestionan las decisiones entre ellos. ¿Por qué? Porque para empezar ellos cuentan con un arsenal nuclear importante, y bueno, Rusia pues sigue siendo una potencia aún y cuando su economía penda pues de 2 bastiones que no le garantizan una sustentabilidad a largo plazo, como es el gas y el petróleo. Sí, de hecho tan lo vimos que cuidan sus intereses. Estados Unidos ha estado pugnando por una intervención, Europa Occidental ha estado pugnando por una intervención en Siria. Como Rusia es uno de los principales abastecedores de armas a Siria, ahí hay un buen negocio. Rusia ha estado vetando cualquier resolución que tenga que ver en contra de los intereses del dictador sirio. Al-Assad. Sí, de hecho, pues por ahí mencionábamos en los encabezados internacionales que pues, un senador muy influyente, McCain, que fue candidato presidencial en la ocasión anterior, en el 2008, que contendió contra Barack Obama, pues ya pidió una intervención militar vía aérea muy similar a lo que en ese caso lo realizó la OTAN. En este caso lo están pidiendo en Siria ante el asedio en la ciudad de Homs, que ha sido pues el bastión rebelde en el país, en Siria. Bien, Jaime, pues ya nos queda poco tiempo y bueno, pues tus impresiones finales. ¿Tú qué le recomendarías al próximo presidente de México en el tema económico? Tomando aquí el comentario de Tania. Karina. Las reformas estructurales son necesarias, pero no indispensables, y sin eso se puede crecer. Que no pierda el tiempo en cosas que a lo mejor no, que construya una base sólida para después llegar a esas negociaciones. Se pierde mucho tiempo en eso. Muy bien, y el tema de la reforma política, yo creo que es un tema necesario, darle el piso para el resto de las reformas, sí, ¿no?
hay que tener bien claro qué se quiere, una perestroika o un glasnost. Entonces no podemos jugar con las dos, eso le pasó a Rusia, por cierto, recordando el caso, quiso llevarse las dos al mismo tiempo y cayó el muro de Berlín, ¿no? Sí. No, en este caso yo creo que también es importante pegarle una buena revisión al andamiaje institucional del país. Creo que pues las instituciones políticas, en este caso el Congreso, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el propio Judicial, pues tienen que, pues obviamente, adaptarse y evolucionar a las nuevas circunstancias del país, de la sociedad y del propio mundo. Creo que es importante eso. Y bueno, pues concluyendo, agradecerte, Jaime, tu presencia esta mañana aquí y pues comprometerte para invitarte nuevamente. Es muy interesante charlar contigo. No, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a tus colaboradores. Yo estoy a la orden cuando tú me pidas aquí, es muy interesante y es una forma de comentar con más gente en un solo momento. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos. Karina, nos platicamos mañana en estos micrófonos nuevamente. Sí, hasta mañana. Gracias por sintonizarnos. Tania. Muchas gracias por su atención y sigan en la frecuencia de Grupo Fórmula. Bien, por hoy es cuanto. Mi nombre es Antonio Quintero. Síganme en Twitter en @QuinteroAntonio. Que tenga muy buen martes. Cuídese mucho. Estamos pendientes. Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en Síntesis 360 grados. Síntesis 360 grados con Héctor Muñoz.